Buenos días, jóvenes. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, profesor. Buenos días. Muy bien, 10º B, formación cristiana. Aquí está, muy bien. Buenos, profe. Buenos días, ¿qué tal? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Dígame. Buenos días, profe. Buenos Sí, días. profe, no me siento muy bien. ¿Qué te pasó? Es que me está dando una taquicardia horrible, profe. ¿Y por qué? ¿Te has hecho atender por algún médico? No, porque apenas en la clase de inglés me empezó a dar y Buenos ahorita días, no. profe. Buenos días. ¿Pero ya te ha sucedido otras veces? Profe, una pregunta. ¿Ya tomó lista? No todavía. No, Ok, profesor. Buenos días, hoy profesor. día pasó en la clase de inglés. Buenos días. ¿El año pasado? Hoy día en la clase de inglés me empezó a dar una taquicardia y ahorita me quiere dar de nuevo. ¿Y qué te hace bien para eso? Mi mamá dijo que si me pasa eso de nuevo, que si usted me puede dar permiso para salir de la reunión y reposar. Ya. Listo. Voy a escribirle ahorita a tu mamá informándole esta situación, ¿ya? Es que ahorita mi mamá dejó el teléfono. Igual yo le voy a enviar, igual yo tengo reunión con ellos el día sábado, igual yo le veo ahí para informarle personalmente, pero igual le voy a dejar un mensaje en el WhatsApp. Ok, profe. Bueno, chao. Ya, ok, no hay problema, cuídate, que te mejore. Y si estás con alguien en la casa, pues avísale, ¿no? A ver. La fiscalía quiere tener una idea bastante buena. El diario de Michael nos dio un... Bien, jóvenes, vamos a comenzar tomando lista. Vamos a comenzar tomando lista. Por favor, les voy a mostrar la asistencia para que ustedes visualicen y verifiquen, ¿sí? Bien, por favor, me dicen presente y también, por favor, deben activar sus cámaras. Deben todos activar sus cámaras. Voy a hacer un registro porque debo pasar un informe a su tutor o tutora de qué estudiantes no activan las cámaras. Entonces, por favor, necesito que todas las cámaras estén activadas y a mí no voy a anotar los que no la tienen activada. Bien, mientras tanto, tomo lista, por favor, me dicen presente, ¿sí? A ver, bueno, Said en este caso, él tiene la justificación, listo. Samuel Ayala, Presente. listo. Fernando Bajaña, Presente, profe, yo en toda cámara. siguiente. Yared Baque, Presente, profe. Elkin Bravo, Elkin, faltó Elkin. Sasha Carlo, también faltó. Luisa Carreño, Presente. ya. Ami Castro, faltó. Bianca Chiluisa, Presente. ya. María Victoria Coveña, faltó. John Jairo Cruz, Presente. ya. Víctor Delgado, Presente.
Freddy Fariño. Presente, profe. Ya. Anaís Freire. Presente, profesor. Kenny Guerrero. Kenny. Anthony Guzmán. Presente, profe. Listo. Christopher Herrera. Presente. Jeremías Holguín. Presente, profe. Daphne Jiménez. Presente, profesor. Listo. Dylan Lamilla. Presente. Ya. María Belén López. Presente. Listo. Seguimos. Cristel Manzano. No está Cristel. Emily Méndez. Presente. Profe, Emily Montes. profe, el Kim Bravo, presente. Ya mismo voy a volver a tomar lista, ¿ya? Emily Montes. No está. Kexia Muñiz. Tampoco está. Axel Onofre. Axel, tampoco. Mildred Pacheco, Yasú. Presente. Ok. David Panchana. Presente. Axel Pérez. Está Santiago Pérez. No, perdón. Ashley Ramírez. Presente. A ver, Profe, Pérez sí está. Profe, Axel Pérez sí está. ¿por qué no responde? No le vale el micrófono, profe. Ah, ya, ok. No, profe, que se desconectó el micrófono. Joshua Rosado. Presente, profe. Ya. Ángel Sanginés. Ángel. Presente. Samara Taylor. Presente, profe. Diego Tomalá. Presente, profe. Génesis Vargas. Presente. Diego Ventimilla. Presente. Víctor Verde Soto. Presente. Ariadne Vinuesa. Presente. Listo. Lisette Zambrano. Presente. Ok, vamos a ver. Tenemos algunos mensajes en el chat. Vamos a ver. Profesor, Diga. Sasha Carlos, ya estoy aquí. Profe, yo, el Kim Bravo. Ya. A ver, también Onofre y Manzano. Listo. Onofre, supongo que no funciona el audio o algo, ¿no? Profe, yo, el Kim Bravo. Sasha. A ver, Sasha Carlo. Llegó tarde, Sasha. Yo, profe. Sí, ya en este momento. Elkin Bravo también. Listo. ¿Qué pasó, Elkin? Estaba haciendo algo acá, agregando algo. Entonces, Ya, ok. perdí el tiempo sin querer. A ver, se incorporó ya Ami Castro. Miren que es la segunda vez que paso lista. María Victoria Coveña. Tampoco. Kenny Guerrero. No está. Cristel Manzano. Ahí ella sí estaba. Presente. Emily Montes. Kexia Muñiz. Bien, listo. Ahí están. Hoy han faltado 5 estudiantes, 2 que han llegado atrasados. Bueno, con la falta de Said también aquí. Listo, jóvenes. Vamos a ver, voy a tomar nota. Los estudiantes que no tienen encendida su cámara, como les he explicado, yo tengo que anotar e informar al tutor porque es una norma de que se debe tener la cámara encendida, ¿sí? A ver, vamos a ver, por favor, si tiene su cámara que sí funciona, actívela de una vez para no estar anotando y luego borrando. Listo. Yo tengo cámara, profe. Comienzo a anotar. John Cruz,
Ya, esto deben justificarlo con el tutor para que el tutor sepa también, ¿no? Ángel San Ginés tampoco tiene. Tampoco tiene Zambrano. Tampoco tiene Bajaña. Y tampoco tiene Taylor. Taylor tampoco, ni tampoco Verdesoto. Tampoco tiene Onofre, Manzano y Coveña. Son varios estudiantes que no tienen cámara, jóvenes. Recuerden que si no han justificado esta situación mediante su representante con la tutora, estarían incumpliendo una de las normas, que es permanecer con la cámara encendida. Y Verdesoto. A ver, María Victoria Coveña tampoco creo que estaba. Bueno, están anotados ya. Ok, deben mantener la cámara siempre encendida, jóvenes. No solamente en el momento que el profesor anota, no, deben mantenerla encendida siempre. Bien, vamos a empezar con el tema que corresponde al día de hoy. Es un tema muy apasionante, jóvenes, y hoy día voy a anotar muchos puntos en participación en clase. Antes de eso, a ver, Onofre tiene la mano levantada. Si desea decir algo, o era por la asistencia. Si es que es por la asistencia, no se preocupe, ya tiene la asistencia porque ya le hizo un mensaje. Ok. Anaís, está con la cámara también. Ah, ya, listo, ahí sí. Bueno, jóvenes, vamos a ver el tema número 2 de formación cristiana de esta segunda unidad. Hoy vamos a estudiar la maravillosa historia del pueblo de Dios. A ver, ¿quién me sabe decir cómo se llamaba el pueblo de Dios? Le voy a preguntar a Sasha Carlo. Pregunta facilísima. ¿Cómo se llama el pueblo elegido por Dios? Sasha. ¿No sabe? Pregunta para Elkin Bravo. ¿Cómo se llama el pueblo elegido por Dios? Israel, Israel. Bien, Sasha, Israel. muy bien. Con las justas alcanzó a ganarse, pero muy bien, ganó el punto. Sasha Carlo, ¿ya? Efectivamente, el pueblo escogido por Dios es el pueblo de Israel. Ustedes van a decir, profesor, pero hay tantos pueblos en la tierra. ¿Y por qué Dios no escogió, por ejemplo, al pueblo ecuatoriano, al pueblo guayaquileño, los huancavilcas, a los incas, a los mayas, a los aztecas? ¿Por qué no escogió a otro pueblo? Y bueno, la misma palabra de Dios menciona de que Dios afirma de que Él fijó sus ojos en el pueblo de Israel porque era un pueblo pequeño y que sufría muchísimo. De hecho, jóvenes, la historia del pueblo de Israel está llena de episodios de dolor y de muerte, porque muchos imperios o países más poderosos los han conquistado, los han esclavizado, los han asesinado, y de ahí de las cenizas se han vuelto a levantar nuevamente, se han unido otra vez como pueblo, y otra vez otro país poderoso los ha aplastado, los ha querido aniquilar, y otra vez se han levantado. Esa ha sido la historia del pueblo de Israel. Les cuento algo. En la materia de estudios sociales, nosotros en la Segunda Guerra Mundial recordamos el Holocausto judío. ¿Se acuerdan de esa parte? De que los nazis, de que Hitler mandó a matar en los campos de concentración, en las cámaras de gas, a millones y millones de judíos. Entonces, pues los judíos son descendientes de estos israelitas, ¿sí? Como raza, como religión, también el judaísmo. Y bueno, pues en la Segunda Guerra Mundial, nuevamente, un nuevo imperio, en este caso la Alemania nazi, trató de borrarlos de la faz de la tierra. Entonces, como se dan cuenta, es un pueblo que ha sufrido siempre de explotación, de muerte, asesinatos, abuso, han querido desaparecer. Entonces dice la palabra de Dios que Dios se fijó en el dolor de este pueblo y dijo, pues bueno, quiero fijarme en este pueblo y este va a ser mi pueblo escogido, siempre y cuando cumpla con mis mandamientos. Esa era la condición que Dios le puso.
Y bueno, esta historia comienza, miren jóvenes, a ver, por ejemplo, ahora que estamos en las fiestas julianas, se celebra la fundación de Guayaquil. Y la fundación de Guayaquil no pasa de 500 años, son 482, si no me equivoco. Entonces son pocos años de fundación en comparación, obviamente, con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, miren la línea del tiempo, comenzó aproximadamente en el año 2000, pero 2000 antes de Cristo. Es decir, hasta el día de hoy, este pueblo tiene 4000 años de historia, 4000 años de haber comenzado a constituirse como pueblo, como raza, como nación, como religión, que es la religión del judaísmo. ¿Y cuál fue el primer padre de los judíos, de los cuales descendieron todos los demás judíos o israelitas? Muy Abraham. bien, ahí lo tenemos a Abraham. Y luego de Abraham nació ¿quién? Isaac. Isaac. Y de Isaac, ¿quién nació? Jacob. Jacob y sus Y 12 de hijos. Jacob nacieron 12 hijos que constituyeron las 12 tribus de Israel. Bueno, pues esta historia fabulosa del pueblo de Israel es la que vamos a analizar el día de hoy. Para ello vamos a tener como un video introductorio para ponernos en contexto. Vamos a mirar el siguiente video, ¿sí? Entonces les comparto la pantalla. ¿O sí pueden ver ahí el video? No, todavía no. Creo mejor es que ponga ya completa. Ok, ahora profe, les todavía no. comparto nuevamente. Ahí va, ahí va. Ahí sí lo pueden ver. Sí. Sí, profe. Listo, aquí va. En el llamado creciente fértil, entre los ríos Tigris, Éufrates y Nilo, surgieron las primeras civilizaciones. En este territorio se desarrollan los hechos que narra la Biblia. Unos 2000 años antes de Cristo, Dios se manifestó a Abraham en Mesopotamia. Él y su esposa Sara partieron con sus rebaños y criados. Comenzaba una epopeya fantástica. La historia del pueblo de Israel y de la salvación de los hombres. Dios hace a Abraham dos promesas: dar a sus descendientes el país de Canaán, y que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa. Abraham no tenía hijos y ya era anciano, pero tuvo fe. Dios cumplió y Sara tuvo un hijo, Isaac, el heredero de la alianza. ¿Sabes qué es la Profe. alianza? Es el pacto que Dios hizo con Noé y Abraham y que luego se renovó solemnemente con Moisés en el monte Sinaí. Es una palabra clave. Se repite diariamente en la misa. La nueva alianza. Profesor. La clave es la Pascua. Con ella celebramos cada año la resurrección de Jesucristo. Pero, ¿sabes cuál fue su origen? Lo puedes ver en esta famosa película, Los 10 Mandamientos. Un día, el Señor ordenó a Moisés que los israelitas, cautivos entonces en Egipto, celebraran la fiesta de la Pascua y marcaran sus puertas con la sangre de un cordero. Por la noche, la desgracia cayó sobre los egipcios. El faraón dejó salir de Egipto a los israelitas. Pero cuando llegaron al Mar Rojo que les cortaba el paso, descubrieron con horror que se les acercaba el ejército egipcio. Entonces Moisés extendió su bastón y un viento muy fuerte dividió las aguas. El pueblo de Israel las atravesó y el ejército egipcio pereció ahogado. En el monte Sinaí, Dios transmitió a Moisés los 10 mandamientos. Si el pueblo cumplía la ley, Dios lo guiaría y lo protegería. Sería su pueblo. Josué sucedió a Moisés al frente de Israel y mandó a los israelitas cruzar el río Jordán para entrar en la tierra de Canaán, precedidos por el arca de la alianza. Conquistaron Jericó,
y ocuparon una tras otra las ciudades de Canaán. El pueblo de Israel se dividía en 12 tribus. Cada tribu o grupo de familias descendía de uno de los hijos de Jacob y ocupaba una parte del país. Un personaje clave en la Biblia fue David. Se hizo famoso al vencer al gigante filisteo Goliat. David era solo un joven pastor de ovejas, débil a los ojos del mundo, pero lleno de fe en Dios. Tú, le dijo a Goliat, vienes contra mí confiado en tus armas. Yo marcho contra ti en el nombre del Señor, nuestro Dios. David fue coronado rey, y Dios le prometió que su descendencia reinaría siempre en Israel, y su reino sería eterno. David es la figura del mismo Jesús que 1000 años después nacería de uno de sus descendientes. Su hijo Salomón fue otro gran rey, pero al final se apartó de Dios. A su muerte el reino se dividió en dos, Israel al norte y Judá al sur. Nunca más volvieron a unirse. Infidelidades e injusticias como las de Salomón son frecuentes en la Biblia. Para mover a los israelitas a ser fieles a la alianza, Dios les enviaba profetas para hablarles en su nombre. Si no escuchaban a los profetas y caían en la idolatría, el Señor enviaba castigos. Eran vencidos, incluso desterrados, como ocurrió en el año 587 a.C. Nabucodonosor invadió y destruyó Jerusalén. Los judíos fueron desterrados a Babilonia. Vivieron allí esclavos 50 años hasta ser liberados por Ciro, rey de los persas. Regresaron a Jerusalén, reconstruyeron el templo y renovaron la alianza del Sinaí. La historia de Israel es maravillosa, muy dura a veces, pero en ella resplandece la mano de Dios que va preparando la llegada al mundo de su Hijo Jesucristo. Bueno, ahí termina este video. Es increíble la historia del pueblo de Dios, jóvenes. Es fabulosa y nos enseña sobre todo que a pesar de que los seres humanos se alejen de Dios, pues Dios no se aleja de su pueblo. Anthony, ¿quiere decir algo? Sí, profe, fue lo que le escribí en el chat. A ver. Sí, por supuesto, tranquilo. Ok, profe. Vamos a continuar nosotros, jóvenes, en esta parte, analizando cuáles fueron esas etapas importantísimas del pueblo de Israel. Les sugiero vayan tomando nota de lo más importante. Pregunta de aporte, de ley que les va. ¿Cuáles son las etapas de la historia de Israel? Aquí tienen 6 etapas bien marcadas. La primera, los patriarcas, ¿sí? A ver, le voy a pedir a Dafne Jiménez, por favor, usted va a googlear, va a buscar en Google el significado de la palabra patriarca, ¿sí? El joven John Cruz, ayúdenos con la palabra éxodo. Éxodo. ¿Sí? ¿Me escuchó, John? John Cruz, no, creo que no me escucha. Dígame, profesor. Allá, busque el significado de la palabra éxodo. El éxodo. Ya, profe. Éxodo. Génesis Vargas, busque qué significa monarquía. Samuel Ayala, busque la palabra exilio. Y Yasu Pacheco, busque la palabra judaísmo. ¿Sí? Busque la palabra judaísmo. Y cuando ya yo mencione la palabra, usted abre el micrófono y me dice, profesor, aquí está, el significado es el siguiente. Ok, comenzamos con la palabra patriarca. A ver, Dafne, ¿qué es un patriarca? Esta es la primera etapa del pueblo de Israel.
Aquí me dicen dos significados de patriarca. Ya. Patriarca. Dice, el primer concepto dice que es hombre que por su experiencia o sabiduría es respetado por un grupo familiar o una comunidad en las cuales goza de autoridad. Esa es una. Y el otro dice, nombre dado en la Biblia o algunos personajes del Antiguo Testamento que fueron jefes o cabezas de una numerosa familia o descendencia. Perfecto, David. Esta es la primera etapa de la historia de Israel, la etapa donde el pueblo fue liderado, fue dirigido por los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Pues fueron estos líderes, estas personas muy sabias, muy respetables, con mucha experiencia y sabiduría, que lo guiaron al pueblo de Dios por los caminos de la vida y los caminos de Dios sobre todo, ¿sí? Segunda etapa. Miren que esta etapa duró del siglo XIX al siglo XVIII antes de Cristo. Duró prácticamente 200 años. Vamos, siguiente palabra, Éxodo. John, ¿qué es la palabra Éxodo? Ya. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Se trata de un texto tradicional que narra la esclavitud de los hebreos en el antiguo Egipto y su liberación a través de Moisés, quien en el conjunto condujo hacia la tierra prometida. Muy bien, hasta ahí nomás, John, muchas gracias. Esta es la segunda etapa, jóvenes, el Éxodo, que ya nos dijo John Cruz muy bien, pues es la etapa donde los israelitas o los hebreos estuvieron en Egipto esclavizados y luego Moisés los liberó y entonces el pueblo salió de Egipto. Ese es el Éxodo, ¿no? Salir y ser un pueblo liberado que sale de un lugar y se va a otro lugar. Eso es el Éxodo, segunda etapa. Muy bien, siguiente significado, me parece que pedí la palabra jueces. ¿Pedí esa palabra o no? O si no, ¿no? Ya, No, profe. ya, ok. La palabra jueces, ¿alguien la buscó tal vez? ¿Alguien la buscó? Ah, ya, jóvenes, sí. Joven David Panchana, sí, efectivamente ustedes ya saben que si se nos acaba el tiempo en Zoom, inmediatamente nos conectamos con el mismo link. Muy bien, ¿quiénes son los jueces? Bueno, pues en este caso, los jueces también son un grupo de personajes muy importantes en la historia de Israel que se constituyeron en los líderes que le ayudaban al pueblo de Israel a solucionar los problemas y lo guiaban, lo asesoraban, lo aconsejaban, lo dirigían. Porque acuérdense que el pueblo de Israel pues creció mucho. Cuando comenzó el pueblo de Israel solamente era Abraham, su esposa Sara, y bueno, después lo tuvieron a Isaac, en fin, era una familia prácticamente. Pero después de muchos siglos, miren que estamos hablando del siglo XIII, es decir, ya habían pasado prácticamente 700 años desde Abraham, pues en 700 años los descendientes de Abraham se multiplicaron, porque obvio, el hijo de Abraham, Isaac, ya se casó con Raquel, por ejemplo, los dos tuvieron más hijos, tuvieron a Jacob y a Esaú. Jacob tuvo 12 hijos y se formaron las 12 tribus de Israel. Entonces, a lo largo de los siglos, el pueblo fue creciendo muchísimo y ya necesitaban jueces, personas de mucha sabiduría y experiencia para poder resolver los conflictos que resurgían entre el pueblo de Dios mismo. ¿Alguien quería preguntar algo? Bueno, seguimos. La palabra monarquía. Le pedí a Génesis, creo que fue. ¿A quién le pedí? A mí. A ver, Ya. Génesis, cuéntanos, ¿qué es la La monarquía? monarquía es una forma de Estado en la cual un grupo integrado en el Estado, generalmente una familia que representa una dinastía, encarna la identidad nacional del país y su cabeza. El monarca ejerce el papel de jefe de Estado. Eso, muy bien. Cuando hablamos de monarquía estamos hablando, nos decía Génesis, de familias que por lo general ostentan este poder y al monarca también se lo conoce con el nombre de rey, ¿sí? Un rey es un monarca. Entonces, la monarquía es cuando gobierna, cuando el pueblo lo gobierna un rey, el rey o a veces se da el caso de la reina. En el caso de la historia de Israel, solo lo gobernaron reyes, caballeros, varones, ¿no? Entonces, esta fue otra etapa. Y pues bueno, el primer rey elegido por Dios para el pueblo de Israel fue el rey Saúl. Y bueno, ya vamos a ver esos detalles después. Siguiente, el exilio. ¿A quién le pedí la palabra exilio?
A mí, profe. A ver, dinos, Samuel, ¿qué es exilio? Dice, exilio, acción o efecto de exiliar o exiliarse. Pena que consiste en expulsar o hacer salir a una persona de un país o de un territorio. Excelente. Simplemente entonces el exilio es esa pena, ese castigo, donde a un grupo de personas los obligan a la fuerza a salir de su propio país e irse a otro territorio, a otro lado. Pues bueno, el pueblo de Israel sufrió el exilio en varias ocasiones. Lo expulsaron de sus propias tierras, se lo llevaron como esclavo a otros lugares y bueno, así ha sufrido el pueblo de Israel, así se ha manejado. Y la última palabra, judaísmo. ¿A quién le pedí? A mí, profe. A ver, Yasu. Religión monoteísta que se basa en la Biblia y la Torá, que recoge el contenido de la revelación de Dios al pueblo de Israel. Se caracteriza por representar la voluntad de Dios para la humildad que se expresa en los mandamientos de la ley y por esperar la venida de un Mesías, del que vendrá la salvación y el triunfo del pueblo judío. Muy bien, Yasu, gracias. Efectivamente, entonces, el judaísmo es esta religión que tiene como libro principal la Torá. La pronunciación es la Torá o la ley de Moisés, ¿sí? Y sostienen, pues, es una religión monoteísta, por tanto, pues, sostienen que existe un solo Dios. Ahora vamos a ver los acontecimientos principales de cada uno de ellos, ¿sí? Ok, listo. Les voy a mostrar entonces cuáles fueron estos acontecimientos principales. En la primera etapa, que se llamaba de los patriarcas, destaca la historia de Abraham y de Isaac. Y sobre todo destaca Abraham por su gran fe en Dios. Aquí hay un pasaje importantísimo porque Dios puso a prueba la fe de Abraham. A ver, ¿quién sabe este pasaje de la Biblia y nos lo puede resumir así en 10 segundos o 20 segundos? Profe, creo que es A ver, dinos. porque Dios Jesús, mandó, te dijo que matara a uno de sus hijos. Sí. al único hijo que lo tuvo después de como Sí. 10 años. Ya, muy bien, joven Jeremías Holguín, ¿no? Listo, ya lo anoté, el joven Ayala también listo. Efectivamente, el asunto es de que Dios le puso una prueba, pero inmensa, gigantesca. ¿Quién iba a pensar? Imagínense. Abraham lo engendró a Isaac cuando ya era anciano. Es decir, fue un milagro de Dios que pueda concebir un hijo, Abraham siendo anciano. Y a pesar de eso, Abraham lo pone a prueba y le dice, quiero que me sacrifiques a tu único hijo. ¿Qué tal eso? Primero le da el hijo y ahora le dice, sacrifícamelo. Increíble. Pero en realidad Dios no quería que lo mate o que lo sacrifique a su hijo, solamente quería ponerlo a prueba. Por eso cuando ya llegaron al lugar, dice la Biblia que Abraham lo amarró a su hijo, a unas leñas ahí, y que estaba a punto ya levantó el cuchillo para hacer el sacrificio, y ahí un ángel del Señor lo detuvo y le dijo, detente, no le hagas daño a tu hijo, porque Dios ya comprobó tu fe. Y bueno, pues así, esa fue la prueba que Dios le puso a Profe, y al final, en vez de su hijo, mató a un cordero, creo que fue. Exacto, a un corderito, a un cabrito que estaba ahí enredado entre la maleza por los cuernos, se había enredado. Bueno, ese fue el sacrificio, efectivamente. Entonces, bueno, pero fíjense que Abraham superó esta prueba prácticamente con 10 sobre 10. Pasó la prueba de la fe. Por eso Abraham es considerado el padre de todos los creyentes. Se lo conoce como el padre en la fe. ¿Sí? Por eso, y bueno, después de Abraham nace una gran nación que es el pueblo de Israel. Por eso, ¿se acuerdan las dinámicas de Maná? Cantábamos esa canción que dice, muchos hijos tiene el padre Abraham, porque de Abraham desciende el pueblo de Dios, el pueblo judío. Miren, ahí tenemos el árbol genealógico. Abraham tuvo un único hijo que se llamó Isaac, ¿sí? O sea, de su mujer legítima, ¿no? Luego, Isaac tuvo a 2 hijos. Y les cuento que estos hijos eran mellizos, increíble, Esaú y Jacob. A ver, le pregunto a David Panchana, ¿cuál de los dos era mayor, Esaú o Jacob? Yo, profe. A ver, démosle Creo que es Esaú. Esaú era el mayor. Profe, era el mayor. Primogénito. Esaú, muy bien. David, Esaú era el mayor porque nació primero, pero en realidad eran mellizos estos 2 hermanos.
Es decir, fueron concebidos en el mismo parto, nacieron en el mismo día, solo que Esaú nació primero y por tanto era el primogénito, ¿no? Pero el heredero de la bendición de Isaac fue Jacob, porque ahí Jacob... Esaú le dio la primogenitura, algo así, a La Jacob. primogenitura, sí. Resulta que un día Esaú llegó del campo con mucha hambre y Jacob había preparado un guiso de lentejas en la casa. Qué rico que olían esas lentejas. Y Esaú le dice, dame un plato de esas lentejas que estoy con hambre. Y Jacob le dice, no te doy nada, le dice. Si tú me das tu primogenitura, yo te doy las lentejas, un platito de lentejas para que te sirva. Y entonces Esaú le dice, a mí no me importa la primogenitura, quédate con la primogenitura, pero dame las lentejas, estoy con hambre. Es decir, en ese momento Esaú no pensó con su cabeza, sino con su estómago prácticamente, se dejó llevar solo por el hambre y no se dio cuenta lo que estaba perdiendo. Por eso, pues más tarde, Isaac bendijo a Jacob para que sea su heredero y la bendición de la primogenitura descienda sobre él. Claro que ahí hizo una pequeña trampita también Jacob en complicidad con su mamá, porque... Le puso vellos en el... A ver, Samara. Porque Isaac era ciego, entonces para que lo reconociera se puso pelo en los brazos. Exacto, Samara, muy bien. Resulta que Esaú era muy velludo. En cambio, Jacob era lampiño, no tenía casi vellos, ni en los brazos, ni en el pecho, ni nada. Y como Isaac ya era viejito, era ciego, no los podía distinguir. Entonces la mamá le dijo que se ponga unos trajes como de piel de un animalito para que el papá sienta los vellos y diga, bueno, este es mi hijo Esaú. Y como no podía ver, pues le dio la bendición a Jacob, ¿sí? Después, obviamente, Saúl estaba resentidísimo, lo buscaba a su hermano, lo quería matar incluso, pero Saúl no se acordaba que él mismo, por el plato de lentejas, vendió la primogenitura. Eso nos pasa a los seres humanos jóvenes cuando cambiamos algo valioso por algo que realmente tiene un valor muy pequeño, muy mínimo. Y eso no debería ser así, porque deberíamos dar a las cosas su justo valor. Bueno, pues después de esta historia, Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales nacieron las 12 tribus de Israel. Y aquí nace una historia fabulosa que es la historia de José, porque resulta que los 11 hermanos de José le tenían envidia, porque José tenía muchos sueños y los interpretaba. Entonces los hermanos le tenían envidia, además porque era el hijo favorito de Jacob y todo lo demás. Entonces los demás le tenían envidia. Y un día dijeron, vamos a matarlo. Ya nos cansamos de este hermano, que mi papá solo lo prefiere a él. Vamos a matarlo. Y uno de ellos dijo, no, no lo matemos. Mejor vamos a venderlo como esclavo, que se lo lleven lejos. Y lo vendieron a una caravana que iba a Egipto. Entonces lo vendieron como esclavo y José llegó a Egipto. Ahí por una situación que pasó con Putifar, uno de los gobernantes del faraón, terminó en la cárcel. Y cuando estaba en la cárcel, el faraón tuvo un sueño de 7 vacas flacas que se comían a 7 vacas gordas. Y resulta que José le interpretó el significado del sueño correctamente, porque le dijo que las vacas flacas eran 7 años de hambruna, de escasez, y las vacas gordas eran 7 años de prosperidad. Y bueno, producto de eso, José llegó a ser un hombre poderosísimo en Egipto. Increíble cómo queda la historia. Profe, ya se va a acabar.